Metodología y la investigación, actividad de comprensión de investigación, presentado a nuestra tutora Ligia Marcela Mojica, presentado por la estudiante María Karina Roa Rincón del grupo 100-103-267. Bueno, vamos a hablar de qué es el proyecto de investigación. La primera fase es el diseño del proyecto de investigación, lo que busca garantizar la viabilidad y función de cómo guiar. Específicamente en la planeación de la investigación se genera el diseño del proyecto también llamado protocolo o anteproyecto, el cual se refiere a la primera etapa del proceso investigativo en donde se plasma que se va a investigar, por qué se efectuará dicha investigación, para qué se investigará, cómo y con qué se realizará la investigación. Cuando se ha avanzado en el proyecto, la segunda fase atiende a la investigación de campo o trabajo empírico. Finalmente, la última etapa se relaciona con la presentación de la investigación en un informe o reporte. Para comenzar una investigación es indispensable traducir las preocupaciones que se tienen acerca de la realidad y sobre las cuales se pretende realizar una indagatoria científica como una problemática, ¿sí? Como segundo paso, ¿qué es el planteamiento del problema? Es donde se expresa una situación reconocida, puesta bajo estudio por el investigador, responde a la pregunta ¿cuál es el caso? Llama la atención de dónde surge el tema a investigar. Para formalizar dicha problemática es necesario empezar en paralelo a hacer uso de la investigación documental. Lo anterior permite confrontar la realidad del investigador con otras realidades ya estudiadas e ir integrando el marco de referencia de la investigación. Para poder desarrollar la problemática habrá que identificarse el problema. Este lo entendemos como la relación de variables o categorías pensadas por el investigador del problema donde se desprende el tema de investigación. ¿Qué es la justificación? Bueno, a la par de la identificación del problema surgen otras preguntas a responder con la investigación. ¿Y qué corresponde a la justificación? ¿Por qué me interesa investigar esto? La justificación responde al por qué puede ser teórico, metodológico o práctico. Si el teórico debe responder a las siguientes preguntas: ¿quieres ampliar una teoría? ¿Quieres contrastar la teoría con la realidad? ¿Quiere refutar la validez de una teoría con la realidad? ¿Quiere reafirmar la validez de una teoría con la realidad? ¿Quiere presentar un complemento teórico de aquel en el cual fundamenta su investigación? Si hablamos en la parte metodológica, deberá responder preguntas como: ¿es un instrumento o un material que podrá ser empleado? ¿Permite explicar la validez de un instrumento o un material? Y si es práctico, se pueden responder a: ¿el resultado de la investigación tiene una aplicación concreta? ¿El resultado de la investigación ayudará a mejorar los procedimientos de una organización? ¿El resultado de la investigación ayudará a resolver problemas en una organización? ¿El resultado de la investigación mejorará alguna situación actual? Una forma de justificar un estudio es a partir del número de involucrados en la realidad de estudiar. Por ello se sugiere consultar documentos con cifras como está generado en el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, INEGI. Bueno, hablamos del marco de referencia. El siguiente paso al cual está la identificación del problema es la formalización del mismo mediante el trabajo documental que permitirá construir un marco de referencia.
Este es clave en cualquier investigación. Para llevarlo a cabo se recurre en primera instancia a los pasos de la investigación documental, contar con un tema, acudir a las instrucciones pertinentes, físicas o digitales, consultar las fuentes, realizar esquemas y notas y redactar, con el propósito de seleccionar las fuentes que servirán para la elaboración del marco de referencia. Conviene partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo se relacionan las referencias con mi problema de investigación? ¿Las fuentes consultadas me ayudan a desarrollar mi investigación? ¿Desde qué perspectiva abordan el tema? Elaborar el marco de referencia ayuda a plantear adecuadamente el problema, pues integra el estado del arte, la teoría, marco teórico, los conceptos, marco conceptual y el contexto, el marco situacional. El marco de referencia implica analizar y exponer la teoría, buscar los conceptos y antecedentes válidos en otras investigaciones para encuadrar el estudio, es decir, sustentarlo teórica y conceptualmente. En la ciencia, la experiencia vale siempre que esté iluminada por la teoría, es decir, la unión entre el trabajo de campo, proceso empírico y la estructura formal de la ciencia adquieren significado al estar estrechamente vinculados. Las funciones del marco de referencia son prevenir errores, orientar sobre el estudio, ampliar el horizonte de estudio, inspirar nuevas líneas de investigación y proveer de un marco que sustente y explique la problemática a estudiar. Especialmente en el marco de referencia contesta la pregunta ¿qué voy a investigar? Aunado a este se encuentra la pregunta de investigación o hipótesis. Bueno, en la parte de la pregunta de investigación, aquí se trabaja en un enfoque cualitativo. La pregunta de investigación es la guía de lo que se va a investigar, mientras que es la hipótesis la que guía los trabajos con enfoque cuantitativo. En la pregunta de investigación se requiere tomar en cuenta las categorías, las unidades de observación y, de ser necesario, los límites espaciales y temporales. Durante el desarrollo de la investigación puede cambiarse la pregunta original si se ha modificado el tema. Muchas veces cuando se preguntan ¿qué interesa investigar? Lo primero que viene a la mente es una pregunta misma que puede transformarse en el título de trabajo o viceversa, como para revisar si la pregunta está planteada correctamente. Será necesario verificar que no se formulen respuestas cerradas como sí o no, pues recordemos que estas sirven para guiar la investigación. Inclusive existen autores que las entienden en como el planteamiento del problema en sí mismas. Ahora vamos a hablar de la parte de qué es el planteamiento del problema como tal, ¿no? Entonces, la pregunta es donde guía los trabajos cualitativos. Sin embargo, pues se puede utilizar en trabajos cuantitativos. De hacerlo, en lugar de tener una respuesta abierta, tendrá una respuesta cerrada, como decía anteriormente. Existe correlación entre el grado de escolaridad y la participación en organizaciones políticas de los jóvenes universitarios. La respuesta a dicha pregunta se complementa con la hipótesis. Como ya se ha mencionado, los trabajos cualitativos se guían por la pregunta de investigación, mientras que los cuantitativos tienen como base la hipótesis. En este aparato se busca explicar qué es una hipótesis, cuáles son los tipos de hipótesis y cómo se elabora cada tipo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de qué es una hipótesis, ¿sí? La hipótesis es una explicación tentativa a un fenómeno de investigación sujeta a comprobación empírica, o sea, una suposición verosímil, luego comprobable o rebatible. La hipótesis consiste en suponer conocida la verdad o explicación que se busca. Es muy importante tener en cuenta que la hipótesis se utiliza en trabajos donde se busca la comparación de lo que se está planteando
trabajos con enfoques cuantitativos. La hipótesis se formula a manera de proposición o enunciado contundente y debe estar compuesto de variables. Las variables es una característica, atributo o propiedad observable la cual refleja o expresa algún concepto y admite diferentes valores, pues tiende a cambiar y además debe medirse. Al formular una hipótesis es indispensable definir las variables o los términos incluidos en estas. Las variables deben presentar dos definiciones, una conceptual, consecutiva o constitutiva, y la otra es operacional. La primera se refiere a la conceptual de la variable y la segunda traduce a los conceptos o hechos observables y presenta la forma de cómo se medirá como tal, ¿sí? En los objetivos, entonces, aunado a la pregunta de la investigación o hipótesis de trabajo, dependiendo del carácter de la investigación cualitativa o cuantitativa respectivamente, se presenta en el objetivo. Este indica lo que se pretende alcanzar con la investigación y se redacta iniciando con un verbo en infinitivo. Para formular el objetivo se requiere tener el tema delimitado, un marco de referencia y la pregunta de investigación o hipótesis. Los objetivos responden a las preguntas que quiero hacer en la investigación. ¿Qué es lo que busco? ¿A dónde quiero llegar? Con el propósito de facilitar la redacción de los objetivos en un trabajo investigativo como tal. Ya por último vamos a hablar de qué es la metodología. Ya terminando, cuando ya el problema delimitado en el marco de referencia, la pregunta de investigación o la hipótesis y los objetivos, el siguiente paso es el proceso en cómo responder a las preguntas, cómo se realizará la investigación. Ello se trabaja mediante la metodología en donde se identifican los principios generales que han de guiar el trabajo. La metodología estudia, define y construye o valida los métodos y las técnicas a utilizar en la investigación. La metodología, entendida como el estudio de los métodos, da sentido de pertenencia, rigor y viabilidad a una investigación. La metodología se compone principalmente del conjunto de métodos y técnicas a utilizar. El método es el modo de hacer, obrar o proceder, es decir, el camino a seguir para cubrir los objetivos planteados. Este incluye un momento instrumental que antecede todo un trabajo de reflexión, por lo que el método se constituye por un lado de los procedimientos técnicos e instrumentos y por el otro de los fundamentos teóricos y criterios lógicos. Las técnicas son aquellas herramientas específicas utilizadas para recopilar y analizar la información. Cuando se trabaja sobre la metodología, se debe contemplar el tipo de investigación a realizar. Respecto a este tema, hemos llegado hasta al final de nuestra actividad. Ahora bien, les voy a mostrar las referencias bibliográficas del tema del cual estábamos trabajando, que es el proceso de investigación. Está por el señor Ortega Barba, el proceso de investigación construyendo el proyecto. Entonces acá les dejo el link el cual trabajé para la referencia de nuestro trabajo de metodología de investigación.